República Dominicana, el sol de la mañana desde Santiago de los Caballeros. Estamos en la cabina de Sol 92.1 en Santiago de los Caballeros y en todo el Cibao con el sol de la mañana y bueno, el sol de la tarde que también se transmite ayer y hoy desde Santiago de los Caballeros. Marilena Núñez, José La Luz, Eury Cabral y nuestros colegas que han brillado por su ausencia, Víctor Gómez, Casanova. No diga eso en diciembre, porque Don Melton está aquí, después toma nota, yo lo veo con un lapicero en la mano. Don Melton Pineda, que después, eso no es justo. Después de la labor en Washington, pues decidió tomarse un pequeño descanso en Miami. Oye, así es que, pues, saludos a todos, saludos a Dora Maurice Aibar en la cabina central, a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, a Yuri Rodríguez, a Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles. Aquí pues un saludo muy especial al equipo que encabeza el ingeniero Eduardo de Baque, un equipo pues estrella. Esta nitidez, la nitidez de esta transmisión se debe pues a ese equipo, a Helen Gila, nuestra productora. Saludos a Marcia Otañe, a todo el equipo de Radio Cadena Comercial aquí en Santiago de los Caballeros, que Claribel, del área administrativa, que nos atienden siempre como reyes y reinas. Nos queremos quedar siempre en Santiago. La verdad es que nos tratan muy bien. Miren, señores, hoy ¿Se firman los cheques aquí o allá? Allá, yo me voy para Santo Domingo. Todavía, pero llegará un tiempo en que sí, en que aquí también se firmará. O no se firmarán nada porque ya no se van a necesitar los cheques. Bueno, sí. Transferencia. Bueno, hoy tenemos realmente un programa con muchos invitados. Muchas personas que estarán compartiendo con nosotros: Carlos Fondel, presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago; Sandy Filpo, que es presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago; José Clase, que es el presidente de Wintelecom y del Consorcio Empresarial de Zona Franca, Clase Corporation; el ingeniero Jorge Luis Bisonó, que es alcalde de San José de las Matas; Monchi Rodríguez, que es precandidato a alcalde del PLD en Santiago, administrador general de los comedores económicos; Fernando Rosa. Yo me imagino que Helen habrá tomado las precauciones para que estos dos equipos no coincidan en el mismo momento aquí en la cabina. No por ellos, que realmente al fin de la jornada son compañeros de un mismo partido y son de un mismo grupo y tendrán que llegar a algún tipo de acuerdo, pero como el ánimo está tan encendido entre los dos equipos, no sería bueno que estos dos equipos coincidieran aquí. Gilberto Cerulle, el alcalde de Santiago; Jorge Moronta, que es precandidato a alcalde por el PLD, también Jorge Moronta. No sabía que Jorge Moronta era precandidato, porque el precandidato a alcalde, ¿cómo es el diputado? Suárez. Sí, el diputado Suárez. Ese está con Domínguez Brito en el Vaticano. No sé si ya regresaron. El diputado Suárez sí es precandidato, pero Jorge Moronta no sabía que era precandidato. Bueno, esos y muchos otros compromisos. Entonces, vamos a hacer algunos comentarios un poco a nivel de síntesis. Yo particularmente, antes de dar paso a Marilena y José La Luz, quiero priorizar, porque hay otros temas ahí que siempre en el debate nos van a tomar buen tiempo, en algunas preocupaciones sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en primer lugar, porque ayer hubo dos acontecimientos en Estados Unidos que hay que prestarle atención, mucha atención. En primer lugar, hay una aprobación por parte de la Cámara de Representantes de un proyecto de ley que prácticamente es un boicot a la orden ejecutiva del presidente Obama,
que permitiría que unos 5 millones de personas que de los 12 que están en la ilegalidad tengan la oportunidad de una residencia temporal en Estados Unidos, de salir de la sombra, de incorporarse a la economía formal y de empezar a disfrutar de una serie de derechos. Este proyecto ha tenido críticas porque ninguna de las cosas son perfectas. Crea algún nivel de división familiar porque hay en familias personas que tendrían derecho a aplicar para estas medidas y hay personas que no aplicarían. De todas maneras, es un paso de avance, es una ventana, porque un hombre que no ha podido resolverle a 12 millones porque el Congreso no le ha aprobado su proyecto, por esta orden ejecutiva trata de que cuando menos 5 millones, que es un número bastante importante, puedan ir avanzando. Sin embargo, lo que aprobó la Cámara de Representantes, es una cuestión que objeta esta orden ejecutiva de Obama. No habría mucho problema en el sentido de que este proyecto todavía los demócratas controlan el Senado y probablemente no pase en el Senado. Y si pasara en el Senado, ya la Casa Blanca anunció que lo va a vetar. Es decir, que esto que se aprobó ayer no se va a convertir en ley. Sin embargo, resulta que los republicanos tienen otro mecanismo, otra llave para imponerse en Estados Unidos, que es la discusión presupuestal. Entonces, el gobierno va a tener que coger entre dos caminos: o el de un cierre del gobierno, que es el que se produce cuando el Congreso no le autoriza al gobierno las aprobaciones del presupuesto, no le autoriza fondos para sus actividades. Entonces, mientras eso no ocurre, se produce en Estados Unidos la figura del cierre del gobierno, y ya eso se ha verificado varias veces. O el presidente Obama acepta una salida pragmática. ¿Cuál es la salida pragmática? Los republicanos están en disposición de votar por fondos para todas las agencias, pero no para el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS por sus siglas en inglés, que es el departamento que estaría a cargo de esta reforma migratoria de Obama. Es decir que en el fondo habría una reforma migratoria que no se podría ejecutar porque el Departamento de Seguridad Nacional solo tiene fondos hasta el mes de marzo. Entonces, eso significa que lamentablemente esto que tanta ilusión ha creado para esta población, entre la que hay miles de dominicanos, pues todavía no tiene garantía de que pueda ejecutarse por estos peligros que le acechan. El otro elemento muy preocupante son las movilizaciones que se han producido durante 2 días consecutivos en Nueva York por un hecho que realmente lastima una herida que está abierta. La herida que está abierta por el caso de Ferguson en Missouri, ahora se reabre, ahora se torna un poco más dolorosa por otro acontecimiento que se produjo ayer, casi similar. Fue el caso de Eric Garner. Este joven, se trata de un joven que fue ahorcado por un policía, por el policía Daniel Pantaleo. El policía lo arrestó, le aplicó una llave que lo asfixió y ayer se decidió que este policía no sería procesado. De inmediato. Lo que pasa, Julio, que sí, el policía recibió un llamado de emergencia porque había una persona que estaba amenazando transeúntes con un arma en un parque. Resulta que el arma era de juguete. Sí. Pero toda la característica, el modus operandi del joven que tenía el arma daban cuenta de que debía utilizarse un procedimiento policial, que fue el que usaron. Porque la impresión que se daba era que el joven estaba
en intenciones de disparar. Pero ¿cuántas veces él le gritó que lo estaba asfixiando? Bueno, ya eso... O sea, ya eso habría que ver qué dicen los peritos, porque eso es lo que le pasó al amigo de Obama. Obama tiene un amigo que es profesor en Harvard, negro, se va de viaje. Cuando se va de viaje, bota la llave. Llega a la casa de noche, vive en un barrio residencial donde hay casas, no apartamentos, y los vecinos ven que hay una persona negra tratando de violar una ventana de una persona que está fuera de viaje. ¿Qué hacen los vecinos? Llaman a la policía, un 911. La policía acude. Y la policía lo que le hace al señor es que le dice, párese, ponga la mano en alto. Lo pone en condiciones de inamovilidad. En lo que se averigua el caso. El tipo se quejó con Obama. Obama se quejó con la policía. El policía le dijo, pero es que yo lo que hice fue que apliqué un procedimiento. Porque él estaba violando una ventana y yo no sabía que era el dueño de la casa. Sí. O sea, yo estoy cumpliendo la ley. Y Obama lo que hizo fue que aceptó la explicación del policía. Después vino el caso del de Miami. El caso del de Miami, que ahí yo estoy de acuerdo con Obama. El de origen peruano, que mató el muchacho negro, y el tipo después tiene un historial de violencia, el que lo mató, y tiene un historial de segregación racial y todo ese tipo de cosas, y ahí se justifica. Pero en este caso, yo pienso que ahí se refleja la historia de agresiones raciales en Estados Unidos, pero yo no creo que el policía haya actuado deliberadamente con intención de matar a ese muchacho. Bueno, eso es aparentemente lo que ha entendido el jurado. No va a procesar el policía, claro. Sin embargo, la gente lo ha asociado a la misma situación de Ferguson, es decir, que no hay justicia cuando se trata de un crimen cometido contra un negro. Y están estos, porque hubo una grabación telefónica y se plantea que varias veces pues le dijo, me estoy asfixiando, no estoy respirando. Si hay una grabación, ya esos presupuestos cambian. 2 policías más entonces le fueron encima y la persona resultó muerta. Entonces por eso es que se ha estado protestando durante 2 días consecutivos en Nueva York. María Elena, no sé si, me imagino que sí, y has leído los Twitter lo compartimos con de Roberto Rodríguez Marchena, que yo los apoyo de entrada totalmente, así es que se gobierna, si los leo con determinación. Evidentemente vamos a leerlo y después lo comentamos. Si reflejarán la posición de Roberto o el gobierno pues mantiene su decisión de colocarse de frente a esta posición de la iglesia que va cobrando cada vez más fuerza. Así ahora, es que se gobierna un país. Ahora se ha sumado la iglesia evangélica. El cardenal hizo un llamado a que durante todo este fin de semana las iglesias católicas incrementen sus expresiones. O sea, el cardenal hizo público lo que ya estaban haciendo en perfil bajo, llamando a los legisladores. Y de uno de los grupos de los evangélicos, porque no es que ellos estén unidos tampoco. Es el consejo. El CODU es el que lo hizo público. Hay 2 grupos. No, hay varios grupos, pero todos estamos con la misma posición. Y representantes del episcopado se reunieron y decidieron que durante este fin de semana en todas las misas, los cultos, en todas las iglesias y centros evangélicos, como ellos hacen siempre, se va a leer el comunicado del episcopado y se va a comentar. Han convocado una jornada de oración y oigan lo que les pidió el cardenal a los párrocos. Tienen la orden de reunirse con los legisladores de su circunscripción. Ya entra la campaña sucia. Y llevarle el comunicado. No, la defensa de la verdad. Pero antes de leer lo de Roberto Rodríguez, yo me pregunto, de los diputados que se opusieron al artículo 37 de la Constitución y que la iglesia amenazó con retirarles el apoyo y pedirle a sus seguidores que no votaran, ¿cuántos recibieron ese rechazo de la población de los que aspiraron nuevamente? Yo voy a poner un solo ejemplo, que fue la más castigada, Minú Tavares Mirabal. ¿Es diputada Minú Tavares Mirabal hoy día? Sí. No importa si bajó los votos que obtuvo o no y por cuáles razones. Lo cierto es que Minú
se opuso a ese artículo 37, que Minú fue de las mencionadas en las iglesias, en homilías por párrocos, y sin embargo sigue ahí. O sea que cero chantaje de la iglesia. Entonces, los tweets que subió ayer, luego de conocerse el comunicado de la iglesia, porque esto, si uno entra ahora, puede decir 21 a 22 horas. O sea, ya se conocía el comunicado del episcopado. Entonces, Roberto Rodríguez Marchena, como vocero del gobierno, subió los siguientes tweets. Puso entre paréntesis, mujeres y sus derechos, a modo de título. Entonces, el primero, mujeres católicas apoyan observación de Danilo Medina al Código Penal. Le agradecen. Y eso a propósito de la carta que enviara la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir. Es una muestra de que no todos los católicos apoyan la posición de la Iglesia a esto del aborto. Yo tengo la carta acá, la podemos comentar más adelante. Sigo con los tweets de Rodríguez Marchena. Mujeres y sus derechos. Ninguna ley puede obligar a una mujer embarazada a morir cuando gracias a la ciencia médica puede vivir. Tercero, mujeres y sus derechos. Ninguna ley puede obligar a una mujer a parirle un hijo al delincuente que la violó. Y el cuarto, mujeres y sus derechos. Ninguna ley puede impedirle a un médico salvar, mantener viva a una mujer embarazada que podría morir. Yo creo, ustedes conocen a Roberto mucho mejor que yo, pero dada la posición que tiene, yo dudo mucho que en un tema tan conflictivo, tan debatido como este, Roberto refleje en su cuenta posiciones que no sean compartidas por su jefe, el presidente Déjame Medina. hacerte una pregunta a propósito de estos criterios de él. Cuando lo de la violación, por ejemplo, Sí. en este caso sería un aborto terapéutico. No, no es aborto terapéutico. Ahí es legalizar el aborto, que es violación No, del artículo no. 37 de la Constitución. Porque no se está pidiendo. Se equivocó Julio, Roberto. No, No, él pregunto, lo separa. No. Le pregunto a Marilena, ¿qué tú crees que pasa ahí, Marilena? Que se le permita a la mujer decidir. Eso no quiere decir que Ah, todas las mujeres ok. violadas vayan a abortar. No. Si una mujer. Solo tú Óyeme, tienes, óyeme, solo hay Julio. que decir que es producto de una violación. Ya, Ok, nada más. Óyeme, Julio. Eso ¿Qué legalizar está el aborto, pasando es una hoy forma día inteligente. sin legalizar el aborto? Muchísimas mujeres mueren y tienen complicaciones de por vida porque Perfecto. se van a hacer abortos. O sea, se ha Que no se lo demostrado hagan. en todos los países Ok. donde se ha prohibido, Tú no esto estás no ha bajando, disminuido la tasa de aborto. Perfecto, pero entonces ¿qué es lo que se le está entonces, permitiendo? No, pero tú me pero- preguntaste, no, pero, óyeme, el derecho a elegir pero a la déjame hacerte mujer. otra pregunta para ni que la iglesia, ni nadie puede Ok. impedirme a mí tomar decisiones sobre mi cuerpo. Claro, perfecto, pero hombre. entonces está... El derecho Claro, de la que no mujer implique a la vida de decidir. otra gente. Pero perfecto. Un derecho, una Qué libertad que está establecida en la Constitución de la Te República. felicito porque tú has hablado con mucha franqueza. Ajá. Tú has expresado con mucha franqueza. Entonces, de lo que se trata claramente Es legalizar el aborto. es de la legalización. Que está porque, prohibido. Ojalá. tú estás hablando, Son tres categorías. No, tú no estás hablando de un caso terapéutico. Tú estás hablando de que Óyeme, del derecho pero de la nadie- mujer. Pero el propio presidente de Ahora Medina hay lo este. dice claramente. Ahora hay Ah, bueno. Aborto terapéutico, Perfecto. incesto o violación. Nadie ha Ahora, confundido. mira, Ahora, ¿qué pasa? mira cuánta Cuando una determinación. niña Aunque la de 8 ventana entonces años, sería mucho óyeme, más amplia. Es que Cuando quieren una legalizar niña lo que de 8 perdieron la años- legalización del aborto lo quieren meter ahora como no, una ley. no es meter. Ok. Nadie está en desacuerdo con el problema terapéutico. Si una niña- Siempre que se habló ahora, Eury. ni por incesto, ni por violación, porque eso es aborto. Eso es aborto. Pero claro mira y lo que preciso. dice el gobierno hoy. El gobierno dice, se equivocó Roberto el vocero presidencial dice, la ley no puede obligar a una mujer a parirle un hijo a un delincuente que la violó. Porque ese trauma la va a acompañar durante toda su vida. Oye, y el Es un aborto absurdo. Él también. tiene razón. No, La luz. Él tiene razón. La Vamos a poner Constitución un ejemplo establece claro, concreto. no hay aborto bajo ninguna circunstancia, Una ninguna. niña de 8 años Una ley no puede es establecer. violada por el tío. ¿Qué pasa ahora mismo? No puede abortar. No, a los ¿Qué 8 no, pasa? porque a los 8 no es reproductivo. pero 9 años. Pero en estos días dio a luz una niña de 8 años en un país No, latinoamericano. fue que el acta estaba mala. Ok. No, hay casos en que puede tener su primera Ahí se menstruación va- temprana. A los 8. Pero nosotros hemos tenido casos de niñas de No 9 hay que años. irse a los claro que extremos, sí. no, Entonces, no. mira, tenemos Ponla una lo- niña ponla de 9 11. años. Ponla- Vamos sí, a ponerlo ponla de a 13, a los 11 15 años. Violada por el tío. Sí. Si es una menor de edad. La decisión la toma la familia. Sí. La familia dice, vamos a seguir con esto.
vamos a ponerle un equipo de psicólogos, contamos con recursos, adelante, no tiene que abortar. Lo que es un trauma lo que van a hacer Bueno, para la pero familia entera. Si ellos deciden asumir eso, aleluya, gloria al Señor. Pero que la ley permita que si ellos deciden no vamos a traumatizar a esta niña, además de la violación, bueno, pero de eso que No, la ley lo que tiene que garantizarle es darle trato después. que lo porque puedan está hacer, a que ella y a su legalmente familia. Pero que no es ella, Ah, la pero de familia eso- No, entera que se va a traumatizar. Hermano, la Constitución establece muy claro, está prohibido. Señores, Lo que hay que tú me garantizar está- recuerdas a mí la cruzada, ¿eh? Bueno, y yo- la casa de brujas. Y tú me recuerdas a mí el nivel. No, Si tú abres eso, va a haber aborto por todo y va a haber toda la justificación. Pero es que ahora- en cualquier caso van a decir, no, Cuidado. Uno por uno. Hay aborto por todo. Pero el aborto trae un trauma también. El aborto no trae un trauma a la mujer. Pero te lo dicen las mujeres católicas. Pero eso es una. ok. No, es No, que una mujeres decisión católicas son fácil. La jueces, Inquisición, son mira, este es un feministas inquisidor, oíste. Eso no, tú sabes que eso es Marilena, pagado. Marilena, Eso Por son mujeres favor, católicas. Henry, no Entonces, descalifique. Marilena, No, ese grupo. Entonces la iglesia tiene razón en el sentido de que, Claro, quieren meter el aborto, de que no estamos hablando del aborto terapéutico, que estamos hablando de consideraciones mucho más amplias y que la sociedad debería debatir con franqueza. Es decir, lo que estamos debatiendo con franqueza es si se legaliza o no O se no el legaliza el aborto. aborto. Y punto. Y el derecho a la mujer no puede implicar afectar Tiene otra vida. razón es el presidente Medina. Yo no entiendo de qué ambigüedad hablan ustedes y de qué brecha habla la iglesia. El presidente Medina lo dijo muy claro al observarlo, que se especifiquen las condiciones en que se permite aborto terapéutico Sí. cuando la vida de la madre está en peligro y fruto de incesto o violación, Eso, legalizar el aborto. garantizando la Bueno, integridad psíquica es que de no la habría- mujer. Ahí está la violación al artículo 37. El presidente fue mal asesorado. Es decir, con incesto y violación. El otro es discutible, el del terapéutico. Establecerlo como terapéutico es el único que se puede discutir en condiciones, porque eso realmente es una interrupción del embarazo por una situación Para especial. salvar la vida de la mujer. Exacto, pero ni incesto ni violación. El artículo 37 es claro y preciso. El presidente no debió ni mencionar eso. Y creo que es un error Bueno, grave también de Roberto haber tirado esos Eso tweets. es bochismo puro lo que está Que haciendo no es la Roberto posición. Rodríguez Marchena. Así es que se gobierna con determinación. La Pero no es el luz. presidente. Pero La es el luz. vocero del gobierno. Y tú sabes que es un tipo prudente. Yo lo sé, por eso ¿Verdad? digo que... No es un tipo prudente. Por eso digo que se La equivocó luz. ahí. No. Porque está poniendo al gobierno en una situación difícil. Dos- No, ningún Y dos difícil. Claro que Ningún sí. difícil. Primero. Yo no voté por iglesia. Si tú votaste por iglesia, Pero ese es tu problema. sí Yo voté por un gobierno para que me represente. Pero ese gobierno está equivocado. No. para que se equivoque. Entonces, los que tenemos fe votamos por un gobierno para que cumpla con la Constitución, Yo para me que respete la pregunto ley, para que respete la vida. Si Roberto Rodríguez puede subir en su cuenta, siendo vocero del gobierno, una posición diferente a la de su jefe. Es que la presidente. cuenta- No lo va a hacer. Yo lo dudo. No lo va a hacer. Es que la Esa cuenta de cuenta es de Twitter- él, no de- la no de cuenta- Danilo. la cuenta de Twitter es de él. personal. Sí, pero No, eso es personal. Eso pero es su cuando posición. uno asume una posición. Eso es personal. La cuenta de Twitter es personal. Sí, pero él es vocero. él Sí, no pero se esa puede no es la cuenta de desligar Danilo. Pero esa no es, pero la cuenta de la cuenta de Twitter es personal, independientemente de que él haga coincidir las posiciones de él con la del gobierno. Esa Pero es la su cuenta de posición. Twitter es personal. Pero él va a asumir en un momento difícil, siendo un hombre cercano a Danilo Medina, una posición. No lo hace, es No prudente. lo hace, no Pero puede- Eso no- refleja el espíritu del No, gobierno. es que si el gobierno fue, Sí. si el gobierno puede abrir un espacio de diálogo y no lo va a abrir sobre esa base. Es decir, tú no vas a llamar a la iglesia a conversar planteando esas cosas. No Es tiene decir, que conversar con la iglesia. ¿Para qué? Tiene que conversar. ¿Para bueno, qué? bueno, ¿Para qué tiene hay que conversar con la iglesia? hay una- ¿Para qué? Hay una situación en la Pero que la es gente no necesario vota buscar, por iglesia, buscar, señor. ¿Y buscar qué es cierto esto? consenso. No, hombre, Ven no. acá, Julio, y si el gobierno, el presidente Medina, por ejemplo, ha decidido que basta ya, vamos a hacer la separación de Estado e Iglesia, basta ya de que los dogmas religiosos pretendan gobernar Wow, en este Marilena, país. ¿y qué fue lo que Bueno, tú cenaste de- anoche? de- Es que no es los dos, me respeto a la Digo, para Constitución. dártelo todos los días, para mandártelo con un delivery Dame- a La tu casa. rica cena Déjame preguntarte. de Arquímedes. Fue el Entonces, chivo que te dio Arquímedes. entonces el presidente Medina también decidió, bueno, basta ya yo goberné un periodo. Así es. Ya yo de aquí me voy a dedicar a otra cosa. Oye, que la Parece- iglesia no él- tiene él- autoridad ¿sabe lo que moral. Parece que él habrá decidido Es que otra la cosa. iglesia no tiene Entonces, autoridad moral. yo no creo que él haya tomado esa decisión. Mira la decisión que él tomó. Sí. Basta ya de irrespetar la Constitución. La Constitución de la República no habla de un Estado católico, de un Estado religioso, Pero está- de un Estado evangélico, de un Estado cristiano. Habla de un Estado laico y habla de libertad de cultos. Y el Aquí art- se permite diferentes y el artículo religiones, 30 inclusive no creyentes ateos. Esto- Es la libertad. Esto no que es está problema de defendiendo el fe, esto es un presidente problema de Medina. respetar la Constitución. El presidente no puede violar la Constitución. El artículo 37 es muy claro y preciso. Él no puede violarlo. Es decir, él puede tener todo el derecho y creer todo lo que quiera, y Roberto también. Roberto puede pensar todo lo que él quiera. Lo que no puede es violar la Constitución.
Y eso que están planteando es una violación a la Constitución. Bueno, y es un debate que perdieron cuando discutimos la Constitución. Lo perdieron. No lo quieren ganar ahora con una ley. Aquí están interviniendo otros sectores también. Por ejemplo, leía anoche unas declaraciones de Trajano Vidal Potentini de la Fundación Justicia y Transparencia. Que dicho sea de paso, opinan de todo. Y él decía... Esos tipos opinan de todo. Él decía que hay ambigüedad, Marilena. Él decía que hay ambigüedad porque de lo que se trata es si esa es la posición de procurar una modificación constitucional, entonces... Claro, porque vaya a la Constitución. Y establecer las cosas como van. Vamos a establecer las cosas como van. Miren, esta sociedad ha decidido que cuando una mujer decide interrumpir el embarazo, lo va a interrumpir. Y punto. Porque de eso que se trata. Cuando tú estás hablando de capítulos y de ventanas tan amplias, tú estás hablando de eso. Porque, ¿qué va a pasar cuando se le interrogue a un médico sobre un aborto o a una persona? Va a decir, miren, esto yo lo hice fuera de la norma. No, esta niña se le practicó el aborto porque ella fue violada. Porque eso fue en contra de su voluntad. Cualquier embarazo en contra de su voluntad es una violación. Cualquier embarazo en contra de su voluntad, o esta niña pues tenía relaciones con un adulto, entonces es una violación. Aunque la niña quisiera, y aunque como hay lamentablemente muchas menores teniendo relaciones sexuales, prostituidas, etcétera, etcétera, aunque ellas quisieran, eso entra dentro del concepto de una violación. ¿Por qué? Porque son menores. Entonces ya abiertamente, entonces esto queda no se permitido. Penalicen los casos que se hagan. Perfecto. Eso no quiere decir que todas las violadas van a abortar, van a interrumpir el embarazo, pero que no se penalice a los médicos. ¿Y cuál violada va a querer ir presa? ¿Cuál médico quiere ir preso? Entonces, mira, no ha ido ninguno preso. Si tiene unos capítulos ahí que le permiten... Que no se penalice, Julio, es tan sencillo como eso. Perfecto, entonces estamos hablando de que no se penalice el aborto. Ven acá, si la iglesia se siente tan poderosa, si tiene tanto poder, si tiene tantos seguidores, Julio, aun cuando la ley lo permita, la iglesia puede controlar a sus seguidores para que no lo hagan. Y punto. El 68% que manden en las parroquias, en las iglesias, no en todo el país. Según Endesa. Es que está prohibida, el aborto está prohibido. No. El que lo cometa tiene que pagar por las consecuencias de eso. Si tú tienes, es lo que decimos, si tú tienes algo prohibido, entonces tú vas a dejar que lo haga. Lo que deben perseguir son los abortos en los patios. Pero un aborto que se haga en una clínica formal, con todos los requerimientos. No, está prohibido la Constitución. No, eso es brujería de ustedes. Bueno, brujería de... No, eso es brujería. Ahora, el artículo 37 si Uruguay se hubiese llevado de esos criterios, tuviera 40 millones de personas y estuvieran comiéndose uno con otro. Aquí lo que hay que hacer es buscar... Toda esa delincuencia que nosotros estamos viendo en la calle y toda esa muerte es por la falta de planificación. Esa discusión fue cuando la Constitución, no ahora. Ahora lo que entonces nosotros no podemos discutir. No, porque está cerrado. Si quieren discutir, como dice Julio... Si fuéramos 6 millones, aquí no hubiera pobres. No, vamos a discutir entonces. Es desorden que tiene la iglesia esa vaina, una ley no puede modificar la Constitución. Vamos a discutir entonces. Cada dominicano que nazca tiene que ser planificado. Así es que se dirige un Estado. Felicito a Roberto Rodríguez Marchena por esa actitud responsable. Roberto y Danilo están propiciando una violación a la Constitución y están equivocados. Roberto y Danilo están haciendo lo que nunca se había hecho. Eso es liderazgo responsable lo que está haciendo Roberto y Danilo, porque Danilo está de acuerdo con eso. Pero en esto no me están haciendo de manera incorrecta. No, señores, son unos tweets de Roberto. Mira lo que dice él. Pero son suposiciones. Es la posición que él tiene. ¿Cuándo lo ha hecho? ¿Hay precedente? Ahora lo ha hecho. Él está estableciendo su posición. No hay precedente de eso, y en esto hay... Ahora, Julio, de hecho, él de alguna manera compromete al Estado Dominicano, aunque no ha dado... Porque él es el vocero. Es decir, es un error el haber hecho eso. Ningún error. Claro, ¿por qué? Porque hay una propuesta del presidente. Que es verdad que y este de él también. Mujeres católicas apoyan observación Espérate. Mujeres católicas apoyan observación de @Danilo Medina al Código Penal y le agradecen. Le da mention a la cuenta personal de Danilo. Ese es un tuit de él. Tú sabes por qué es un error. Ahora, tú quieres que yo te explique desde mi punto de vista por qué ese es un error. ¿Tú sabes por qué ese es un error? Porque la iglesia es una institución jerárquica. Yo no puedo enrostrarle a la iglesia ese tipo de cosas desde el punto de vista oficial. Eso es igual que la iglesia desconociera al presidente Medina destacando algo que sea contradictorio de un funcionario frente al presidente o lo que fuere. Es decir, la iglesia es una institución jerárquica.
usted o respeta su posición o no la comparte, pero el gobierno no puede promover, digamos, una violación de una disciplina, de una institución que es jerárquica, que tiene un carácter jerárquico. ¿Cuál es la jerarquía, Julio? Que no, la iglesia no es una institución democrática, ni nunca ha querido serlo. La iglesia es una institución que tiene una jerarquía, y la jerarquía es la que dirige la iglesia. Bueno, la iglesia según la ONU, es un estado con carácter de observador. Entonces, y es la menos democrática del planeta. Está considerada la menos democrática del planeta. Ese papel lo puede asumir cualquiera menos el gobierno. Ese no es un papel del gobierno. Usted destacará, mire que tal sacerdote está contradiciendo al cardenal. No, porque ya se trata de un asunto ahí jerárquico, que cuando menos el gobierno tiene que observarlo con delicadeza. Pero también déjame recordarte a ti que esa jerarquía que la Constitución no define como un Estado laico, pero Trujillo firmó un pero es el Vaticano, es el Vaticano. Ahora la iglesia es una institución jerárquica. Trujillo firmó un acuerdo con el Vaticano. Con el Vaticano, es una expresión trujillista. No. No es trujillista. No solo porque no esa relación es una expresión trujillista. Claro que sí. Porque el concordato no se lo inventó Trujillo. No. Trujillo lo firmó. Y los países donde no estaba Trujillo hubo concordato. Pero no es una expresión trujillista, eso es una expresión trujillista. Eso es de la época de Trujillo. Por eso yo digo que tiene valor. Esas afirmaciones, esas declaraciones de Roberto marcan una señal de diferencia y hay que apoyarlo. Pero eso sería igual que usted se dedicara a poner en relieve contradicciones que el gobierno tiene. La iglesia tiene que evolucionar, como todos evolucionamos. Tiene que evolucionar y adaptarse a la realidad. Ha evolucionado y yo creo que vamos a tener que darle oportunidad antes de otro comentario a los oyentes. Vamos a hacerlo al regreso. Cambio y fuera. Vamos.